tal? Mira, te he citado aquí en esta cafetería que a mí me parece un entorno muy bonito para poder iniciar una conversación. Bueno, nuestra invitada de hoy es Leticia González, que eres técnica de igualdad de la asociación Somos LGTB, Aragón. Y la verdad es que para ser la primera entrevista era interesante porque hace poco que tuvimos el Día contra la LGTBI-fobia, donde se puso de manifiesto muchas cosas muy importantes. Tú eres una mujer trans que lleva 4 años viviendo en España, ¿verdad? Así es. Y entonces pues es interesante porque hay muchas cosas que decir al respecto. Entonces la primera pregunta que a lo mejor yo te haría para comenzar sería, ¿tú crees verdaderamente que dentro del propio colectivo LGTBI existen fobias? Bueno, no sé qué ahora va a salir esta entrevista, así que bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Y te aclaro que mi nombre es Leticia Ojeda González. González es mi segundo apellido. Vale. Yo por las redes, Sí. Sí, yo considero que sí, después de la experiencia que he tenido viviendo aquí y a través de toda mi transición a lo largo de mi vida, pues te puedo decir con pruebas fehacientes y en primera persona que existe mucha transfobia, mucha discriminación aún dentro del mismo colectivo. Dentro de la LGB, la T parece que estaba todavía un poco más arrastrada y eso que es una pena porque gracias a las mujeres transexuales se inició todo el movimiento que dio pie y dio paso a una ley que ayudara al progreso. Claro, colectivo. Históricamente vosotras habéis sido punta de lanza en la mayor parte de las reivindicaciones históricas. Tenemos 40 años de historia reivindicando los derechos y parece que nosotros nos quedamos a un lado fuera del colectivo cuando nosotras fuimos las que iniciamos. Es algo muy discordante de lo que debería ser. Deberíamos estar arriba en la cúspide ya que iniciamos todo este movimiento, ¿no? Claro, pero hay una cosa, Leti, que me llama la atención, que es que claro, en un país como España, donde se presuponen las libertades civiles y donde se cree, por ejemplo, o socialmente está muy asumido que todos los derechos están conquistados desde que se conquistó el derecho del matrimonio igualitario, hay muchas más situaciones complicadas, como por ejemplo el dato que dais vosotros en la asociación Somos, que es que el 55% de las denuncias de delitos de odio en el año 2019, porque es lo que tenemos contabilizado, no se terminan de denunciar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué diferencias además hay desde una perspectiva de una mujer trans migrante? Mira, esto se resume en algo sencillo y yo pienso y parto desde el punto de vista de que aunque España sea un país progresista y tenga una amplia variedad y tenga una ley una constitución muy inclusiva, entre comillas, no deja de ser real que estos casos están basados en la población trans y la mayoría de la población trans son personas migrantes. Entonces vienen de una estructura de un sistema suramericano fallido, que es un sistema mucho más machista, mucho más exclusivo, mucho más violento, donde los derechos no valen nada. Entonces, claro, al tú hacer un sondeo y al tú tener un hecho de violación o de discriminación, como tienes esto como un proceso interno y ya lo asumes como que aquí también va a ser así, y lo que no sabes es que hay unas leyes que están garantes y de que puedes recurrir a ellas para defender tus propios derechos, pero la mayoría del colectivo trans al estar en la austeridad y en la oscuridad se acostumbra a ser discriminado, a tener situaciones de violencia, a no denunciar porque no creen en las instituciones, no creemos en muchos casos en los cuerpos de policía, de seguridad, que lo que están allí para esto, para cuidarnos y para responder todos los requerimientos que nosotros necesitamos. Los sistemas no creemos en el sistema porque arrastramos todo esto del sistema suramericano, que es 10 veces más magnificado en violación de derechos humanos, aunque en algunos países han avanzado un poco más, pero en el mío específicamente, el país de donde yo vengo, no, y como en muchos otros no, por eso se hace invisible
los casos de denuncia ante las autoridades del juez por la no credibilidad que se tiene del sistema de seguridad. Claro, pero hay una cosa que seguramente puede interesar a la gente que nos está escuchando, sobre todo a personas trans jóvenes, que además el Día contra la LGTBI estuvimos viendo unos cuantos, hay mucha juventud, hay una iniciativa muy importante, pero yo creo que sería interesante desde la perspectiva de una mujer trans que ha tenido un trasiego, una transición. La pregunta a veces es la percepción que tú has podido tener. ¿Tú has visto una percepción diferente antes de iniciar tu transición a después de concluir tu transición en los demás, en la sociedad, en quien te rodea, la manera de percibirte a ti o de percibir la manera social de aceptarte o no, a ti mismo? Claro que sí, hay factores que influyen significativamente en la vida de las personas cuando estás haciendo una transición, y es inevitable saber que al pasar del tiempo la sociedad va evolucionando o no. Han evolucionado ciertos tipos de parámetros con los cuales tienes mucha información en las redes sociales, tienes también mucha confusión en las redes sociales, y es importante tener un autoestima y un empoderamiento de tu propio ser muy fuerte, porque tienes dos opciones: o refortalecerte a través de instituciones no gubernamentales y de asociaciones de las cuales yo pertenezco, como Técnica Igual, ayudando al colectivo, o puedes coger y absorber lo negativo del ambiente y del entorno. Y te explico por qué, porque no todo es una discriminación, no todo es una violencia. Hay que también entender y saber que cada uno es dueño de su cuerpo y de la reclamación de sus derechos. Cada uno tenemos la libertad de ejercer una posición política y exigir lo que nos toca, porque simplemente hablamos de derechos humanos básicos como cualquier persona. Ahora, ¿dónde está el detalle? En cómo reclamarlo. Sí, ¿cuáles son las leyes que tenemos? Por ejemplo, aquí en Aragón tenemos una ley súper completa, pero ¿qué hacemos con esta ley si no la implementamos? Pues yo pienso que los primeros que deberíamos de saberlo somos nosotros como colectivo, ¿no? Las instituciones están obligadas a darle el cumplimiento de esta ley. Lo que pasa es que cuando se da ese discurso donde la institución está obligada, donde las leyes nos tienen que proteger, eso es cierto que sobre el papel lo aguanta todo, pero claro, nos encontramos con cifras muy tremendas y nos encontramos con situaciones donde más del 10% de las mujeres trans alguna vez en su vida han dormido fuera de casa, han dormido en la calle. Es decir, por eso es un poco el tema de plantear la realidad social de que en el momento en el que decides iniciar una transición o decides salir del armario con tu familia a la hora de hablar de estas historias y ver que la familia rechaza, que la familia expulsa de su casa, que el núcleo familiar se rompe, claro, tiene que haber un mensaje de esperanza. Pero claro, nos encontramos con que esas personas a lo mejor piensan, las instituciones no nos están protegiendo. ¿Cómo lo ves? Mira, es que es algo muy controversial y es muy chocante. Sí. Que no demos esperanza ni mensajes de aliento a las personas o a las nuevas generaciones que vienen detrás. Y por eso precisamente estamos nosotros aquí, tratando de que el sistema cambie a nuestro favor y tratando de legitimar los derechos que nos han robado. ¿Qué pasa? Lamentablemente tenemos muchas piedras en el camino, muchos obstáculos, pero siempre hay que ser perseverantes y exigir. Sí, es cierto, tenemos una ley, no se cumple, pero ¿qué pasa? Tenemos la capacidad de reclamación y tenemos la capacidad de investigar, de leer, ¿sabes? De documentarnos a la hora de nosotros mismos pedir nuestros trámites y de abstenernos a una ley y decir, mira, esto me corresponde porque está aprobado tal día, tal día, tal día. Aunque tú como institución no lo sepas, pues yo te lo digo ahora. Y te lo digo porque me ha tocado muchas veces ir a organismos públicos, instituciones públicas, a cambiar, a hacer cambios de nombre. Sí. Porque nuestra ley lo permite, aquí es la ley de la comunidad autónoma, y ellos no saben qué hacer.
Claro, hay porque que no se orientarlo. preocupan por leer la ley y por saber qué es lo que pasa con esa ley. Pero claro, ¿de quién es culpa? ¿Del gato o del ratón? Claro, pero hablando de política un poco, porque claro, las leyes efectivamente nos protegen, lo hablamos. Entonces, claro, nosotros presuponemos que en España las fuerzas políticas conservadoras van a votar en contra de iniciativas que a lo mejor tengan que ver con el desarrollo de los derechos LGTBI. Pero, ¿cómo te quedas cuando lees en una noticia que el Partido Socialista, que forma parte de un gobierno progresista, decide abstenerse en el Congreso de los Diputados, permitiendo que el voto contrario de la derecha no permita la tramitación de la ley trans estatal? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo crees tú que se me queda el cuerpo? ¿Ah? Como alguien que te usa para una cosa y luego ya no te sirve. Ciertamente esto es un juego de política y todo va a determinarlo esto. Cuando están en elecciones, si es que servimos, si es que somos visibles. La comunidad LGTB es muy valedera a la hora de recoger votos, pero a la hora de reivindicar y de tramitar las necesidades básicas de nosotros, de un colectivo que realmente lo necesita, porque la normativa se tiene que hacer mediante una ley. Yo sí tengo esperanza que todavía vamos a ver un nivel de raciocinio muy alto, con lo cual pues va a haber un despertar, se puede recurrir y en algún momento pues esto va a cambiar, pero es una fijación un poco hipócrita. O sea, ¿crees que es algo coyuntural el tema de que, o sea, forma parte de las guerras políticas? Pero claro, las guerras políticas se afectan a los derechos, ¿no? A que tú puedas cambiarte el nombre del DNI sin necesidad de un diagnóstico médico. Al final lo que están haciendo es callar y silenciar las voces de tantas personas que lo necesitaron, porque las malas gestiones políticas lo que hacen es invalidar el derecho de las personas o en ayudar a que se cumpla y que se realice como sociedad. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un juego político muy veloz y aquí lamentablemente aquí va a ganar el más fuerte. Claro, a ver, las coyunturas políticas es cierto que son así, que existen. ¿Cómo ves el papel de los medios de comunicación en todo lo que es el mensaje LGTBI, en las reivindicaciones? ¿Tú crees que verdaderamente existe una capacidad crítica real o existe o solo en los momentos puntuales, en el orgullo, etcétera, etcétera, es cuando verdaderamente los medios trabajan? Yo creo que nosotras, y lo digo abiertamente, necesitamos muchísimo más apoyo de las redes sociales de manera positiva. Porque sí, nosotros aparecemos cuando está el día de la ley trans, que se mete que se propone el borrador, y cuando hubo esa semana pues todo el mundo quería una participación para elevar el rating. Pero no es así, la verdad es que nosotros somos visibles, que tenemos realidades que solventar y que a medida que tengamos el apoyo de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues vamos a ir visibilizando más las realidades y las necesidades que tenemos como colectivo. ¿Qué pasa? Que es triste que cuando se rememora el día de la LGTBI-fobia, ese día nada más sirve para llenar un rating, pero luego desaparecemos del mapa del territorio español, no puede ser. Pero luego la vida sigue. Y claro, nos encontramos, por ejemplo, varias cuestiones que son interesantes de tratar. Una de las cuestiones interesantes puede ser el estigma de mujer, trans, prostitución, no inclusión en el mercado laboral. Porque claro, nos estamos encontrando con cifras que son importantes de destacar, que una de 4 mujeres trans estén discriminadas en el ámbito laboral, o que una de cada 10 mujeres dejen su empleo por discriminación, por su razón de orientación, género, etcétera, etcétera. O sea, esos estigmas, ¿tú crees que verdaderamente estamos avanzando en pasos positivos o nos hemos quedado todavía un poquito en la caverna europea de este? Realmente hay cifras muy alarmantes y muy preocupantes. Más del 70% de las mujeres trans están en situación de desempleo o en paro. Esto se debe, no tenemos oportunidades en el ámbito laboral, sufrimos discriminación,
en los colegios, no tenemos la opción de hacer la ESO o hacer un curso de formación profesional, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sentimos discriminación, porque no nos dan las oportunidades, porque cuando vas, si accedes a una entrevista de trabajo, pues te ven tu imagen y no las capacidades que tengas para este puesto de trabajo. Y ciertamente la mayoría lo que hace es incutir en el trabajo sexual. Entonces, claro, el estigma social al trabajo sexual va firmemente ligado a la mujer trans, porque parece que no servimos para otra cosa, pero no es así. Actualmente en la asociación yo estoy llevando un programa de inserción laboral y me complace mucho en decirte que a través de este programa pues estoy trabajando con una trabajadora social de otra institución, que lo que hacemos es una formación y una captación de mujeres trans para incluirlas en el mercado laboral. Sí, aunque sean pocos pasos, pero estamos determinadas a que de a poco vamos a ir creyendo e increyendo para que esto sirva como un acto repetitivo y ya se deje un poco el estigma social. Pero para hacer todo esto necesitamos una dotación presupuestaria para la implementación de la propia ley y necesitamos una ley trans que complemente la ley que tenemos, ¿sabes? Para tantos trámites que son discordantes. Por ejemplo, yo misma, en mi caso, en primera persona, yo tengo mi tarjeta sanitaria, la tarjeta ciudadana, hasta el padrón puedo tenerlo con mi nombre femenino, pero en la tarjeta de residencia tengo mi nombre de tuyo, mi nombre con el que nací, y eso no me identifica a mí. Entonces tengo dos nombres. Legalmente tengo dos nombres porque en el registro civil no puedo hacer el cambio. Y eso puede perjudicar a cualquier persona. Por supuesto, esto me perjudica a mí, yo considero que esto es una violación a mis derechos humanos. Claro, porque el tema del empleo ya no solo a las personas trans, quiero decir, a todo el colectivo LGTB de una u otra manera, porque también hemos escuchado un testimonio terrible en Asturias de un muchacho que iba a pedir un trabajo en una carpintería y decía que el problema, o sea, lo que le decía el carpintero, el jefe, el que le iba a contratar, era que el problema era que era gay, ¿no? Imagínate desde una perspectiva trans, ¿no? Pues sí, entonces retomando esa pregunta, te tengo otro testimonio con una de las chicas que va allí al centro de donde trabajo, a la oficina específicamente. Ella estaba haciendo un curso de formación de un ente público y cuando hace sus prácticas pues era súper destacada y no la dejaron en el puesto de trabajo y se lo dijeron abiertamente porque era una chica trans. Tremendo. Entonces ves cómo son las cosas. Sí, hablamos de una España progresista, pero también hablamos de una España que no te deja trabajar porque eres trans o porque eres diferente a un género con el cual está enmarcado en la ley, por el cual no te identificas. Claro, es que Y no ven tus capacidades, no ven tu formación, no ven las habilidades que tienes, no ven las destrezas. Yo, por ejemplo, soy licenciada en administración y a mí me encantaría buscar un empleo en alguna institución pública. claro, y esto es un problema legal que hay que desarrollar, claro. Que sucumbe a otro problema más grave. Entonces es importante que las personas sepan por qué necesitamos una ley trans estatal. Claro, pero ahora yo creo que lo que habría que poner en valor, no sé, bueno, no sé cómo lo valorarás tú también, ¿eh? Estamos en una España donde por un lado existe un gobierno progresista, las cosas mal que bien van avanzando de una manera u otra, hay mucha pelea que hacer, pero claro, nos encontramos ante una sociedad muy polarizada, donde la ultraderecha está mandando mensajes muy fuertes, donde tiene un cierto respaldo social. ¿Existe miedo a la hora de temer también por la seguridad personal del colectivo LGTBI, sobre todo del colectivo trans? Mira, adaptándome al sistema español, yo vengo de un sistema donde es más fuerte. Claro. Entonces, Por eso te preguntaba antes lo de la vivencia personal tuya, además del cambio de cultura, del cambio de manera de funcionar la sociedad. sí, tengo miedo, pero son miedos que están arrastrados aprendidos de otro sistema más fuerte, donde el más grande se come al más pequeño y donde las minorías pues, no existían. Y sí, aquí me siento muy segura, pero me cabe
un pequeño porcentaje de miedo, porque yo no quiero que esto se siga desarrollando y que pase lo que vaya a pasar allí, porque es una España muy progresista, como ya dije, pero los ataques de la ultraderecha son cada vez más fuertes, aunque yo estoy seguro que los buenos somos más. Sí, y que lo que necesitamos es espacios donde la gente nos conozca, donde no tengamos la necesidad de decir quiénes somos, y que tengamos que validar lo que somos delante de nadie, porque eso es algo que no se debe hacer. Eso es un respeto a la integridad humana. Y a medida que la gente conozca más personas trans, hombres, mujeres trans, y lo socialicen, lo integren mediante su propio entorno, allí estamos revalidando nuestros derechos, visibilizando y demostrando que tenemos muchísimas capacidades y que somos personas con cualquier. Lo que necesitamos son oportunidades. Yo hay una pregunta de todas maneras que no quiero dejar en el tintero antes de terminar esta entrevista, que siempre hay que dejar ese mensaje para la esperanza que existe y esa continuidad en la lucha, porque muchas veces la gente da por asumido los derechos y ya se preguntan que por qué es necesario el orgullo. Bueno, hemos visto a lo largo de toda la entrevista de qué y por qué es necesario el orgullo, ¿no? Pero hay una cosa que sí que se me queda en el tintero, que es, claro, ¿qué diferencias a lo mejor pueden existir? Porque claro, cuando tú me dices, no, es que yo vengo de otro sistema, donde el odio es mucho más fuerte, donde la violencia es mucho más evidente, ¿eso significa que una mujer trans o un hombre trans en Latinoamérica o en otras partes del mundo sufren más que una persona trans en España, por ejemplo, o en Europa? Hombre, si se magnifica el nivel de violencia, por supuesto que se magnifica el sufrimiento. No te sé decir que a qué nivel se puede sufrir más o menos, peyorativamente hablando, claro, pero sí que se sufre de distintas formas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando tienes miedo de coger un autobús o un bus porque te vayan a robar por ser trans, o porque te vayan a burlar, porque se burlen de ti, o porque te peguen por ser trans, es muy fuerte. Aquí por lo menos tú puedes coger un bus y no pasa nada. Y en este tipo de cosas es donde debe de cambiar nosotros como sociedad. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en Venezuela yo no cogía un bus jamás en mi vida, porque tuve miedo, porque tenía miedo de lo que me iba a pasar, de mi integridad física. Fíjate. Entonces, ejemplo, sí, sufría mucho. Aquí me siento más segura, como te dije algo, pero son dos tipos de sufrimiento, porque aquí no sufro menos porque cuando vengo aquí al sueño europeo, pues resulta que hay un muro de contención muy alto y que todavía falta que avancemos en este sentido. O sea, tampoco nos hemos encontrado con la situación de que esto sea la panacea, ¿no? Es decir, bueno, aquel que viene de fuera, obviamente las situaciones de violencia son las que son, pero aquel que viene de fuera no debería de pensar con exactitud que esto es un lago de libertad absoluta. Mira, Pedro, yo te voy a decir una cosa. Estamos hablando de un proceso de lucha. Primero nosotros, las personas trans, sufrimos mucho a lo largo de toda la vida, porque primero sufrimos por encontrarnos a nosotras mismas, nuestra verdadera identidad de género, y aún cuando lo hacemos, si lo encontramos o no, pues tenemos una barrera muy importante, y es la familia, porque puedes tener el apoyo o no de la familia, luego tu entorno, luego la sociedad, el colegio, las instituciones, el país de donde sea, te va a condicionar mucho a las fuerzas que debes tener para salir adelante. Entonces sí, se sufre muchísimo. Se sufre en silencio, hay muchas depresiones, hay suicidios. Me gustaría, por eso siempre digo, y no llevo un mensaje más bien de reclamación y no de un mensaje negativo, sino que la gente sepa que las personas trans podemos avanzar, podemos de todo esto crecer como personas, podemos tener formación, podemos hacer muchísimas cosas que se nos propongan, porque no todo va a ser negativo. Claro, la historia es además, yo creo que para finalizar la entrevista además es interesante
¿Qué le dice Leticia a través de estas cámaras a una persona trans, joven, con ilusiones, con capacidad, que a lo mejor se ha encontrado con el rechazo familiar? ¿Qué salidas hay? ¿Hacia dónde puede caminar? ¿Qué es lo que puede hacer? Mira, mi mensaje para toda esta generación que viene detrás es un mensaje de inclusión, de asertivismo, de paz, un mensaje de esperanza. Ahora mismo hay muchísimas asociaciones que están abocadas a ayudar al colectivo. Nosotras mismas damos orientación a través de las redes sociales, telefónicamente, tienen apoyo de nuestra parte y es mucho más fácil acceder a todo esto a través de las redes sociales. Internet nos permite una herramienta que nos une y nos conecta de distintas partes donde estemos. Ahí me sale una pregunta también interesante, que es: desde el activismo que vosotros hacéis, ¿veis mucha dificultad a la hora de intervenir en situaciones o en cuestiones tan importantes como la educación? Es decir, ¿hay mucha traba a la hora de llegar a la gente joven a través de los institutos, de los colegios, etcétera? Mira, según la experiencia que tengo, es muy poco el porcentaje de institutos, academias, centros de formación que acceden a nosotros para dar una formación sobre orientación sexual, sobre identidad de género, y esto es algo muy lamentable porque cómo empieza la gente a normalizar las identidades de género o las personas transexuales o el colectivo LGTBI si no existimos a nivel educativo en los institutos. Primero empieza por casa y por casa empieza después a los educadores, a los profesores, a los maestros. Entonces, ¿no están formados los maestros suficientemente? Yo creo que no. Yo considero que no todos. Es que por ahí se empieza, ¿no? Por la base de la educación, es que ahí es donde está la preocupación, ¿no? Por ahí empezamos. Estamos hablando de inclusión, entonces yo como persona, vamos a ver, es algo tan básico. Cada día somos más visibles las personas trans en los institutos. Y existe la necesidad de tener una formación para saber lo que tienes en tu aula. Yo como pedagoga debo preocuparme por actualizarme y tener estrategias que me lleven a donde quiero estar para dar mi formación y para dar mi trabajo y hacerlo mucho mejor con todo lo que tengo enfrente. Entonces, hoy en día hay muchísimas herramientas, están todas las asociaciones que algunas nos preocupamos por dar formación para lidiar con tipos de situaciones y con personas de otros géneros distintos a los establecidos. Claro, es que la educación es un punto, y también habláis de las redes sociales y de cómo las asociaciones trabajáis en redes sociales, pero es verdad que es una situación que va en doble dirección, porque en una sociedad tan polarizada como la que tenemos hoy en día, a nivel político, a nivel social, a nivel de incomprensión, no es una cuestión difícil de pelear. Ten en cuenta que las redes sociales son bidireccionales y nosotros absorbemos todos los mensajes que nos dan las redes. Ahora, lo vamos a usar lo que necesitamos realmente. Es un arma potente. Por supuesto. Hoy en día hasta el mismo trabajo puede ser telemáticamente. Entonces, bien, a partir de ello es una influencia muy fuerte y una herramienta que podemos utilizar a beneficio o en contra. Ciertamente nosotros la usamos como para fijar posiciones políticas, hacer reclamaciones, para enviar mensajes a los jóvenes, a la población LGTBI, cuando hay algún evento, cómo pueden acercarse hacia nosotras para recibir orientación, ayuda, socialización. El colectivo tiene muchísimas inquietudes y necesidades. Entonces, desde este punto de vista es algo positivo. Claro está, pero no vamos a dejar a un lado los mensajes negativos. Es que ahí es donde la lucha, ¿cómo se contrarresta eso? ¿No? Es algo peyorativo, porque siempre en la vida tienes aspectos negativos, pero tú vas a coger lo que te sirve y lo que te ayude a avanzar. Bueno, pues Leti, yo te agradezco un montón que hayas estado con nosotros, que haya sido nuestra primera entrevista del Café Crítico, que lo estamos trabajando a tope
y que ese mensaje de esperanza llegue a todos, ¿vale? Y espero que continuéis con esa lucha tan fantástica que seguramente conseguirá que tengamos un mejor país. Pues a mí no me queda más nada sino darte las gracias por la invitación y desearte la en buena hora. Gracias a tu productor, a tu camarógrafo y a todo tu equipo técnico. Y al Matiz que nos ha acogido también. Sí, en las instalaciones del café. Y porque sé que lo que haces va a tener una repercusión positiva en las personas y está muy bien que se abran espacios donde nosotros tengamos voz y voz, que nosotras mismas seamos las que digamos las necesidades que tenemos. Y a mí me complace muchísimo hablar siempre, sabes que estoy siempre colaboradora a lo que sea, me apoyo. Y nada, es un placer siempre estar en este espacio contigo. Un placer, cariño. Muchas gracias.